La inmensidad de los agujeros negros, ¿por qué nos asustan y confunden? Cierra los ojos un segundo. Imagina que estás flotando en el espacio. Todo está en silencio absoluto. Y en la distancia, ves algo que no puedes ver. Una oscuridad perfecta, rodeada de luz que se dobla, que se tuerce, como si el universo mismo estuviera siendo succionado hacia un punto sin fondo. Intentas alejarte. No puedes. La gravedad ya te tiene. Eso es un agujero negro. Y lo más aterrador no es que sean capaces de destruir todo lo que tocan. Lo más aterrador es que ni siquiera entendemos completamente qué son. Hoy vamos a ir a los lugares más oscuros y extraños del cosmos. Vamos a hablar de objetos tan grandes que rompen tu sentido de la realidad. De una física que literalmente se quiebra. De tiempo que se ralentiza hasta casi detenerse. Y de preguntas que los científicos más brillantes del planeta llevan décadas sin poder responder. Y te voy a contar la historia de un hombre que dedicó su vida a entender estos monstruos cósmicos, y que, al final, descubrió algo tan perturbador que cambió la física para siempre. Quédate hasta el final. Porque lo que te voy a contar en los últimos 2 minutos va a reencuadrar completamente todo lo que piensas sobre el universo. Empecemos. Bien. Primer problema. Cuando alguien dice que los agujeros negros son enormes, tu cerebro hace algo automático. Busca una referencia. Piensa en algo grande que ya conoce. Un edificio alto. Una montaña. El planeta Júpiter. Y eso es exactamente el error. Vamos a construir la escala paso a paso, porque de otra forma no funciona. La Tierra tiene un diámetro de unos 12.700 kilómetros. Nada mal, ¿verdad? Pero el Sol tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Eso significa que dentro del Sol cabrían aproximadamente 1.3 millones de tierras. Ya eso es difícil de procesar. Ahora bien, hay estrellas llamadas hipergigantes. La estrella Uaskyory, por ejemplo, tiene un radio unas 1700 veces mayor que el del Sol. Si la pusieras en el lugar del Sol, su superficie llegaría hasta la órbita de Saturno. ¿Sigues? Bien, porque ahora llegamos a los agujeros negros. Los agujeros negros estelares, los más pequeños de la familia, se forman cuando una estrella masiva colapsa sobre sí misma. Pueden tener la masa de entre 5 y 100 soles, comprimida en un objeto del tamaño de una ciudad. Pero esos son los pequeños. Existe una categoría llamada agujeros negros supermasivos, y estos viven en el centro de casi todas las galaxias grandes. El que está en el centro de nuestra propia Vía Láctea se llama Sagitario asterisco, se pronuncia a estrella, y tiene una masa equivalente a 4 millones de soles. Repito eso, 4 millones de soles. En un solo objeto. ¿Ya perdiste la escala mental? Perfecto. Porque ahora viene lo realmente absurdo. En el año 2019, una red global de radiotelescopios llamada el Telescopio de Horizonte de Sucesos logró capturar la primera imagen real de un agujero negro. El objeto fotografiado fue el del centro de la galaxia Messi 87. Su masa, 6.500 millones de soles. Y su sombra, únicamente su sombra, no el objeto en sí, es más grande que todo nuestro sistema solar de extremo a extremo. Pero incluso ese no es el más grande conocido. Hay un agujero negro llamado TON 618, ubicado a 10.400 millones de años luz de distancia. Su masa es de 66.000 millones de soles. La región desde la cual nada puede escapar, lo que los físicos llaman el radio de Schwarzschild, se extiende a una distancia mayor que la que separa al Sol de Neptuno. La boca de ese agujero negro es más grande que todo nuestro sistema solar exterior. Ahora ya entiendes por qué el cerebro falla al intentar procesar esto. Nuestras mentes evolucionaron para percibir amenazas a escala humana, un depredador, una tormenta, una caída. Cuando algo supera todos los marcos de referencia posibles, el cerebro no lo clasifica como peligro grande.
Lo clasifica directamente como horror. Es un miedo que no tiene nombre en ningún idioma, porque ninguna civilización humana en la historia tuvo que nombrar algo así. Y el miedo, como veremos después, va mucho más allá del tamaño. El tamaño es una cosa. Pero lo que realmente hace que los agujeros negros sean perturbadores es esto: son lugares donde la física, la misma física que describe cada átomo de tu cuerpo, cada estrella, cada galaxia, simplemente deja de funcionar. No exagero. Todo nuestro entendimiento del universo asume ciertas reglas. El espacio tiene 3 dimensiones. El tiempo avanza hacia adelante de manera consistente. Si 2 personas están en lugares distintos, el tiempo pasa a la misma velocidad para ambas. Los agujeros negros violan todo esto simultáneamente. Déjame darte el ejemplo más alucinante. Se llama dilatación temporal gravitacional, y es completamente real. Imagina 2 gemelos. Los llamamos Valeria y Marcos. Valeria se queda en casa, en la Tierra. Marcos se sube a una nave espacial avanzadísima y viaja hasta las cercanías de un agujero negro de masa estelar. No cruza la frontera peligrosa, solo orbita muy cerca, donde la gravedad es extremadamente intensa. Para Marcos pasan 6 meses. Lo siente en cada hora que duerme, en cada comida, en cada día que anota en su diario. Cuando regresa y aterriza, Valeria sale a recibirlo. Solo que Valeria ya no es la hermana que recuerda. Tiene 70 años. Él tiene 32. Esto no es un truco literario ni una metáfora. Es una predicción directa de la relatividad general de Einstein, confirmada experimentalmente muchas veces con relojes atómicos en satélites y aviones. La gravedad intensa ralentiza literalmente el tiempo. No metafóricamente. Físicamente. Cerca de un agujero negro, la gravedad es tan extrema que el tiempo casi se congela en comparación con el exterior. Podrías pasar lo que para ti serían unos meses, y cuando salieras, habrían pasado décadas o siglos afuera. Eso ya es desconcertante. Pero no es lo que rompe la física. Lo que la rompe es lo que sucede si cruzas el horizonte de sucesos, esa frontera invisible desde la cual ni siquiera la luz puede escapar. Desde afuera, si observaras a alguien cayendo hacia el horizonte de sucesos, verías algo extraño: la persona parecería ir cada vez más lento. Su imagen se volvería más y más roja, más borrosa, hasta parecer congelada eternamente justo en el borde. Para ti, esa persona nunca cruza. Su imagen simplemente se apaga con el tiempo. Para la persona que cae, la experiencia es completamente distinta. Cruza el horizonte en segundos, sin sentir nada especial. No hay pared, no hay señal de advertencia, no hay barrera visible. Es solo un punto matemático en el espacio que atraviesa, y del otro lado, ya no hay camino de vuelta. ¿Y qué hay dentro? Aquí es donde Einstein se rinde. Sus ecuaciones predicen una singularidad, un punto de densidad matemáticamente infinita donde el espacio y el tiempo dejan de existir como los conocemos. Las fórmulas producen el resultado que los físicos llaman divergencia. En términos simples, la ecuación devuelve infinito, lo cual en ciencia significa que aquí la teoría ya no aplica. No sabemos qué hay dentro de un agujero negro más allá de ese punto. Y es muy posible que sea imposible saberlo jamás, porque absolutamente nada de lo que ocurra ahí dentro puede comunicarse con el exterior del universo. Piénsalo, son los únicos objetos conocidos en toda la existencia que guardan secretos físicamente irrecuperables. El universo tiene zonas con información que nunca, bajo ninguna circunstancia, puede alcanzarnos. Y eso nos lleva directamente a la historia que te prometí al inicio. Es 1974. Cambridge, Inglaterra. Un físico teórico de 32 años trabaja en su despacho. Su nombre es Stephen Hawking. Para entonces ya lleva años luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica degenerativa que le ha quitado el control de casi todo su cuerpo.
Ya no puede escribir en la pizarra. Ya necesita ayuda para moverse. Pero su mente funciona como una máquina de precisión imposible de detener. Hawking lleva meses trabajando en algo que parecería una pregunta pequeña: ¿qué le pasa a la información cuando cae en un agujero negro? Para entender por qué esa pregunta es tan importante, necesita saber una regla fundamental de la física cuántica. Se llama conservación de la información, y dice esto: la información nunca puede destruirse. Nunca. Si quemas una hoja de papel, las moléculas de tinta y celulosa se dispersan en gases, en ceniza, en calor. Pero en teoría, si pudieras rastrear cada partícula con precisión infinita, podrías reconstruir esa hoja. La información de lo que era el papel sigue existiendo en el universo, solo que dispersa. Esto no es una especulación filosófica. Es una ley matemáticamente rigurosa de la mecánica cuántica. Pero los agujeros negros devoran todo sin dejar rastro aparente. Entonces Hawking hace algo que nadie había intentado: combina las ecuaciones de la relatividad general con las de la mecánica cuántica para analizar qué ocurre cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Y lo que encuentra lo detiene en seco. Los agujeros negros emiten radiación. Muy poca. Prácticamente imperceptible. Pero emiten energía constantemente. Lo que implica que, con suficiente tiempo, eones, cifras de años tan grandes que hacen que la edad del universo parezca un parpadeo, un agujero negro puede evaporarse por completo. Este descubrimiento solo ya habría sido revolucionario. Sería conocido en la historia de la física como la radiación de Hawking. Pero hay un problema escondido dentro de ese resultado. Un problema que Hawking no pudo ignorar. Si el agujero negro se evapora completamente, ¿qué pasa con toda la información que absorbió durante su existencia? La información de las estrellas destruidas. De los planetas. De todo lo que cayó en él durante miles de millones de años. Si la radiación que emite es aleatoria, solo calor, sin ningún código de información, entonces esa información está destruida. Para siempre. Irreversiblemente. Lo cual violaría directamente la ley más sagrada de la mecánica cuántica. Hawking publica el paper. Y el mundo de la física entra en una crisis que dura décadas. Los físicos se dividen. Unos dicen que hay que reescribir la mecánica cuántica. Otros dicen que hay que reescribir la relatividad general. Hay quienes proponen que la información escapa de maneras tan sutiles que aún no sabemos detectar. Esta disputa, conocida como la paradoja de la información de los agujeros negros, es considerada por muchos el problema sin resolver más importante de toda la física teórica del siglo pasado. Y no fue resuelto en vida de Hawking. Pero hay algo que Hawking dijo hacia el final de su vida que me impacta cada vez que lo recuerdo. Cuando ya solo podía comunicarse moviendo un músculo de su mejilla para activar un sintetizador de voz, admitió que su propio descubrimiento lo perturbaba a nivel filosófico. Que la idea de que el universo pudiera destruir información, realmente destruirla, no dispersarla sino eliminarla, implicaba que el pasado podía ser borrado del tejido de la realidad. No de los registros históricos. No de la memoria. De la realidad física misma. Y eso, dijo, le parecía más inquietante que cualquier agujero negro considerado como objeto astronómico. Ahora quiero preguntarte algo. Y quiero que lo pienses en serio. ¿Por qué los agujeros negros nos asustan tanto? La respuesta obvia, que son enormes y destruyen todo lo que tocan, no es la respuesta correcta. El agujero negro más cercano a la Tierra que conocemos es V616 Monocerotis, a unos 3.300 años luz de distancia. Para poner eso en perspectiva, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En 3.300 años, esa velocidad produce una distancia que ningún cohete humano jamás construido podría recorrer en la historia completa de nuestra civilización. No hay peligro físico real.
Y sin embargo, los agujeros negros provocan algo que pocas cosas en la ciencia logran provocar, una forma específica de incomodidad existencial. Creo que hay 3 razones reales. La primera es la ruptura del sentido. Los seres humanos sobrevivimos millones de años porque podemos modelar el entorno. Reconocemos patrones. Predecimos consecuencias. Construimos representaciones mentales de cómo funciona el mundo. Un agujero negro destruye todos esos modelos simultáneamente. El tiempo no funciona igual. El espacio se curva de formas que no puedes visualizar. Hay un horizonte más allá del cual la causalidad misma cambia. Los agujeros negros son lo opuesto del sentido. Son un lugar donde el universo deja de ser interpretable. Y eso activa en nuestro cerebro algo muy primitivo, el miedo a lo incomprensible. La segunda razón es la escala aplastante. Sagitario asterisco, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, tiene 4.000 millones de años de antigüedad. Ha presenciado el nacimiento y muerte de generaciones enteras de estrellas. Ha estado ahí mientras los dinosaurios aparecían y desaparecían. Mientras los humanos evolucionaban. Mientras toda la historia registrada de la civilización ocurría. Para Sagitario asterisco, todo eso fue invisible. Ni siquiera un parpadeo. Toda la historia humana, las guerras, los imperios, el arte, la ciencia, el amor, el sufrimiento, ocurrió en una fracción de segundo de su existencia. Tan irrelevante para su escala que el universo ni tomó nota. Eso no es confortante. Pero tampoco debería ser paralizante. Y la tercera razón, la más profunda, es el secreto irrecuperable. Los agujeros negros son los únicos objetos del universo que guardan información que nunca puede alcanzarnos. Hay sucesos que ocurren en el interior de un horizonte de sucesos que son, por principio físico y no solo por limitación tecnológica, imposibles de conocer para cualquier observador externo. El universo tiene regiones con verdades que nunca seremos capaces de alcanzar. Eso, para una especie construida alrededor de la búsqueda de conocimiento, es una forma específica de horror. Bien. Hasta aquí el video te ha dado razones para sentirte pequeño, confundido y ligeramente aterrado. Ahora quiero darte algo distinto. Porque hay un ángulo de los agujeros negros que pocas veces aparece en los documentales y que creo que cambia completamente la relación que tienes con ellos. Los agujeros negros no solo destruyen. Los agujeros negros son, en parte, los responsables de que existas. Los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias no se quedan quietos absorbiendo. Cuando acumulan suficiente material, liberan chorros de energía, llamados jets relativistas, que se extienden durante miles de años luz hacia el espacio intergaláctico. Estos jets transportan elementos pesados forjados cerca del agujero negro y los distribuyen por regiones enormes del universo. Sin esos jets, la distribución de elementos en el universo temprano sería radicalmente diferente. Las estrellas de segunda y tercera generación. Las que se formaron a partir del material reciclado de estrellas anteriores, no serían ricas en metales pesados como el hierro, el carbono o el oxígeno. Sin metales pesados, no hay planetas rocosos. No hay química orgánica. No hay moléculas de ARN ni ADN. No hay vida tal como la conocemos. Los agujeros negros son parte del proceso que sembró el universo con los ingredientes necesarios para que aparecieras tú. Y hay algo más que merece ser dicho. El 10 de abril de 2019, 8 radiotelescopios repartidos por todo el planeta, en Chile, en España, en Hawái, en el Polo Sur, se sincronizaron de manera coordinada para observar el mismo objetivo durante 10 días. El volumen de datos generado fue tan masivo que no había conexión a Internet en el mundo capaz de transmitirlo con suficiente velocidad. Los discos duros con la información tuvieron que transportarse físicamente en aviones desde las diferentes estaciones hasta los centros de procesamiento. El resultado fue la imagen que viste al principio, un anillo borroso anaranjado con una sombra oscura en el centro.
Una foto que visualmente parece modesta, pero que representaba algo extraordinario. Por primera vez en 300.000 años de historia de la especie humana, vimos directamente un agujero negro. Piensa en lo que implica eso. Estos objetos fueron predichos matemáticamente en 1916 por un físico alemán llamado Karl Schwarzschild, mientras servía como oficial de artillería en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Calculó la solución exacta a las ecuaciones de Einstein, en condiciones de extrema gravedad, con bombas cayendo a su alrededor, en el frente de combate. Envió su trabajo a Einstein por correo desde el frente. Murió ese mismo año, de una enfermedad contraída en las trincheras, sin saber que su cálculo sería la piedra fundacional de uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia de la ciencia. 100 años después, los seres humanos tomaron la primera foto de lo que él calculó en una trinchera. Entonces, ¿por qué nos asustan los agujeros negros? Son más grandes de lo que nuestro cerebro puede procesar. Rompen las leyes que creíamos absolutas. Guardan secretos que quizás nunca podamos revelar. Nos recuerdan lo pequeños que somos en una escala que no tiene comparación posible. Todo eso es verdad. Pero también son los objetos que más han empujado a la humanidad a ir más lejos. A construir telescopios del tamaño de un continente. A sincronizar relojes atómicos en 8 países distintos para tomar una sola foto. A dedicar vidas enteras, como Hawking hizo, a perseguir preguntas que quizás nunca tendrán respuesta completa. Y eso, que seamos capaces de hacer todo eso frente a algo que nos supera de manera tan absoluta. Eso es lo más extraordinario de nuestra especie. La paradoja de la información que Hawking descubrió en 1974 sigue abierta. En los últimos años, avances desde la teoría de la holografía cuántica y los estudios de entropía de Wittgenstein-Hawking sugieren que quizás la información sí se conserva, codificada de formas tan sutiles que apenas empezamos a vislumbrar. La historia no ha terminado. Y si te quedaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. En el próximo video vamos a responder algo que mucha gente se ha preguntado: ¿qué te pasaría exactamente si cayeras en un agujero negro? No en abstracto. En detalle. Segundo a segundo. Y hay un dato que te va a sorprender: lo que ocurre depende por completo del tamaño del agujero negro que elijas. En uno de los escenarios, la experiencia es casi tranquila. Serena, incluso. Ese video ya está disponible. Te lo dejo aquí arriba. Y si este te hizo pensar, si en algún momento tu cerebro se paró unos segundos intentando procesar algo, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite que su sentido del universo quede temporalmente en ruinas. Nos vemos en el siguiente.